ingeniero Julio César Cleto Cobos, señora diputada de la Nación, doña Cynthia Houghton, agradezco la invitación que me cursara para asistir a la celebración del Día del Niño por Nacer. Le pido transmita mi especial saludo y reconocimiento a las personalidades presentes que a través de sus experiencias contribuirán a aumentar la conciencia social sobre la importancia de proteger y resguardar la vida del niño desde su concepción. Cordialmente, Julio César Cleto Cobos, vicepresidente de la Nación, y también juntamente con esta carta recién ha hecho el señor director general de Cultura, don Pedro Maravini, llegar la palabra precisamente del señor vicepresidente que está en viaje, por eso además si no venía también él trayendo esta nota. Bueno. Todo, gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo, de acuerdo a lo previsto, al primer panel académico de la tarde. Se invita para ello a subir al estrado a los doctores Jorge Reinaldo Banossi y el doctor Gregorio Badeni. Por favor, si quieren acercarse y tomar asiento. Mientras, vamos a presentarles una síntesis curricular de cada uno de los expositores. El doctor Banossi es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por las Universidades de Buenos Aires, Nacional de La Plata y del Litoral. Es doctor honoris causa por la Universidad del Salvador y Católica de Salta. Es profesor de Derecho Constitucional y Político en varias universidades del país y del exterior. Es autor de 16 libros y más de 300 ensayos de su especialidad y ha participado en innumerables congresos y jornadas académicas. Ha sido ministro de Justicia de la Nación y 4 veces diputado nacional y 2 veces vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En la actualidad ejerce por segunda vez la presidencia de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es también académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Educación y de las Reales Academias Españolas de Legislación y Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en La Haya. Es conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presentamos la síntesis ahora curricular del doctor Gregorio Badeni, que es abogado, doctor en Derecho y cursó la licenciatura especializada en Ciencia Política. Ejerce la docencia universitaria desde 1968. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y prosigue siendo profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la misma universidad y es profesor titular de Régimen Jurídico de la Información en la Universidad Católica Argentina. Es miembro titular y actual vicepresidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, miembro titular y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro titular de la Academia Nacional de Periodismo. Es autor de 16 libros y coautor de otros 28. Es autor de 582 artículos y folletos publicados en diarios y revistas nacionales y extranjeras sobre temas de derecho constitucional, derecho administrativo y ciencia política. Invitamos entonces a comenzar con el primer panel, de acuerdo al expuesto, en el orden que gusten. Doctores. Muchas gracias, diputada Cynthia Houghton, muy reconocido por la generosa invitación de participar de esta reunión que seguramente va a tener una gran trascendencia, no tanto por lo que yo pueda decir, sino por lo que todos puedan elaborar por su cuenta a través de la reflexión en común, en conjunto, que dará lugar a un tema de tanta importancia como el que se ha elegido en momento oportuno, porque nunca el momento es inoportuno para hablar del derecho a la vida y máxime cuando se trata del niño por nacer. Y agradezco también el privilegio de compartir con el doctor Badeni y con el doctor Barcia esta primera parte de la reunión. No voy a poder quedarme luego por razones de urgencia de salud de un familiar y por eso quiero disculparme de que no voy a estar presente. Leyendo este fin de semana
esas cosas que uno no puede leer durante la semana, encontraba un pensamiento de un escritor que es famoso por dos cosas, famoso por sus novelas y famoso por su hobby, que era la colección de mariposas. Respecto a las novelas no voy a abrir juicio porque disiento con los criterios morales que las inspiran, aunque sé y acepto que tienen una alta calidad literaria, y respecto a las mariposas prefiero verlas volando libremente por los campos y por las plazas y no muertas y en un cuadro. El pensamiento de este hombre es muy sencillo, es un renglón. Un niño es la forma más perfecta de un ser humano. Un niño es la forma más perfecta de un ser humano. Creo que en pocas palabras, y ahí sí coincido plenamente con él, está resumida la espiritualidad, la esencia, la sustancialidad de lo que está dando contexto a la tarea que emprendemos al tomar, diríamos, por las astas la amenaza permanente de atentar contra el derecho a la vida, el derecho al nacimiento, el derecho a poder tener la plena realización de la persona humana, que no puede serla si se comete el asesinato de esa persona cuando está en plena gestación. De modo que parto de ese supuesto, que podrá ser compartido o podrá haber disidencias que ya las conozco. Yo me atengo a las opiniones que hemos emitido en varias academias, en la de Derecho y también en la que tengo el honor de presidir, donde en forma muy fundamentada y muy explícita hemos censurado cualquier forma de atentado contra el derecho a la vida de las criaturas por salir a luz. Dicho esto, quiero ir a un solo argumento porque el tiempo no alcanza para más, que es para mí un argumento de peso, más allá de todos los otros que también son de mucho peso, para tener una postura firme a fin de garantizar, es decir, dar una protección real, concreta, efectiva, a tiempo debido para el nacimiento, es decir, para que de la gestación se llegue al alumbramiento y la persona tenga entonces la posibilidad de la realización, porque la vida es la realización de la persona humana, que ya es persona antes de haber sido alumbrada. Ese argumento es una comparación con algo también muy opinable, que en algunos países subsiste, en otros ha sido abolida, que es la pena de muerte. Pero hay países que no se puede poner en duda, que son democracias constitucionales, como los Estados Unidos de Norteamérica, que en algunos de sus estados, componentes de la Unión, tienen en vigencia la pena de muerte y esta se aplica. Periódicamente nos enteramos de las noticias que así informan de esos episodios o esos sucesos en que se ha aplicado la pena. No hablo juicios sobre casos de justicia o injusticia, de casos de error o no error, sino que quiero decir lo siguiente. El que es condenado a la pena de muerte, y esta se ejecuta por lo general con la silla eléctrica o con cualquier otro instrumento análogo para alcanzar el mismo fin, ha tenido una acusación concreta por parte de un particular o de un fiscal del Ministerio Público, ha tenido oportunidad de designar uno o más defensores que han aportado elementos probatorios, los fiscales por la acusación, los defensores por la defensa, un juez que ha dirigido el proceso, eventualmente si hay un sistema de juicio por jurados, un jurado que eventualmente decide sobre guilty o no guilty, es decir, culpable o no culpable, varios recursos apelatorios posibles hasta llegar incluso a la Corte Suprema Estadual y luego a la Suprema Corte Federal en Washington, cuyo lema inscrito en el frontispicio es Equal Justice Under Law, y se trata entonces de que haya una justicia equitativa para todos e igual desde el punto de vista del acceso a esa justicia. Y eventualmente, no en el caso de Estados Unidos porque no ha adherido a la Convención Interamericana con respecto a la Corte Interamericana, pero para otros países puede haber otra instancia supranacional, como lo existe, por ejemplo, en la Unión Europea, donde la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, que no hay que confundirla con la de Luxemburgo, que es para el derecho comunitario, resuelve este tipo de problemas. Por ejemplo, hace escasos días
ha resuelto para el caso planteado en Italia la posibilidad legítima de mantener el crucifijo en los establecimientos de enseñanza públicos por considerar de que representa no un adoctrinamiento, sino una espiritualidad milenaria que ha contribuido mucho a la elaboración de la civilización y al progreso de los pueblos de ese continente. Y es un voto de una corte que tiene fama de ser una corte laica, independiente, y en la cual se respetan todos los criterios y consideran dentro de ese respeto que también está incluido el de las manifestaciones culturales de origen religioso. Bueno, comparemos esta situación con la de la criatura por nacer a la cual se le quita la vida antes del alumbramiento. ¿Dónde está el acusador? ¿Dónde está el defensor? ¿Dónde está el juez? ¿Dónde están las etapas probatorias? ¿Dónde están las sentencias sucesivas, los recursos de apelación, el reclamo por un indulto que muchas veces surte efecto y salva una vida a tiempo cuando el jefe de Estado del país tiene esa facultad para hacerlo y estima de que es dudosa la culpabilidad o que puede haber habido un alto margen de error, y a veces, muchas veces con el tiempo se ha comprobado que sí, que el indulto salvó una vida? ¿Y por qué no salvamos la vida del que está en pleno proceso de gestación? Es decir, la conclusión de este elemental razonamiento muy sencillo y muy simplote es que, en mi concepción, quitar la vida a la persona por nacer es un homicidio y debería ser considerado como un homicidio calificado, porque precisamente con la ausencia total de garantías, por lo general la mayor parte de las prácticas abortivas que se emplean se realizan en la más absoluta impunidad. En segundo lugar, quisiera señalar de que, más allá de lo que las normas puedan auxiliar en este tema a fin de poder tener la concreta aplicación de lo que ya consagran convenciones y pactos internacionales y que la propia Constitución Nacional ha recogido, es decir, desde el momento mismo de la concepción existe ese derecho a la vida y por lo tanto debe ser respetado y debe ser asistido, existe también un, diríamos, casco protector, el más invulnerable de todos, que es el que se consigue a través de la protección de la familia. No puede haber mejor elemento protector en el derecho a nacer que las convicciones, la voluntad, la certeza, la fe, el amor que reine precisamente en la familia, entendiendo por familia precisamente la relación en virtud de la cual la criatura que está en gestación es producto de la relación de un hombre con una mujer y de una mujer con un hombre, y por lo tanto serán ellos los que tendrán la responsabilidad básica de su nacimiento y luego todas las responsabilidades ulteriores de la formación, la alimentación, la culturalización y la capacitación para que en la lucha por la vida esa criatura llegue entonces a colmar lo que un sabio del Renacimiento, Pico de la Mirandola, y que da título a un libro de él, señala como la eminente dignidad de la persona humana. La eminente dignidad de la persona humana es una expresión no literaria, no un florilegio, sino que es un reflejo de toda una concepción acerca de que la criatura humana en su dignidad eminente es algo, producto sagrado que hay que respetar y que por lo tanto hay que respetarlo en lo más fundamental, que es el tener acceso a la vida y poder después realizarse a través de la vida. Por algo será que la Constitución o Ley Fundamental de Bonn de Alemania, hoy reunificada, en el primer artículo de ese texto habla precisamente con las mismas palabras que Pico de la Mirandola. Y muchos juristas alemanes, no digo muchos, pero a varios, que les he preguntado cuál es la fuente, me han dicho, bueno, lo hemos tomado de algún texto constitucional de otra época, etcétera, sin recordar de que fue un pensador del Renacimiento el que le dio título a un libro que está traducido al español y que es bueno leerlo para tener un serio contraste acerca de lo que es el horror o la monstruosidad
de las formas en que se atenta contra el derecho a la vida. Es decir, que la criatura por nacer tiene derecho a la vida y también tienen derecho a la vida todos los que la están perdiendo como resultado de una inseguridad que se ha transformado prácticamente en el estado común de las cosas y que ya por su frecuencia, su intensidad, su perversidad y la impunidad que la rodea como marco general, en plena inconstitucionalidad del abandono de los deberes fundamentales que tienen en el Estado de, precisamente a través del monopolio de la fuerza pública, hacer respetar los derechos y los bienes jurídicos tutelados, que son los del Código Penal. En el Código Penal, entre los títulos que lleva cada uno de los capítulos sobre los bienes jurídicos tutelados, está precisamente el bien jurídico de la vida, es decir, el bien jurídico al cual nos estamos refiriendo hoy en una de las tantas formas en que puede ser violado. Por último, hay que también estar atento a las formas solapadas, a las formas aviesas con que se atenta con disimulo, con audacia, con picardía y con mala fe, cuando se contrabandea mercadería a través de aparentes textos legales inocentes. Tal fue el caso del CEDAW en nuestro país, que en su momento fue girado por un gobierno al Honorable Congreso de la Nación para que sea aprobado el protocolo facultativo, porque es un protocolo facultativo anexo, separado de la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer. Y por ser facultativo, obviamente el Estado que quiere lo aprueba o no lo aprueba. Dentro de ese documento va la creación de una especie de comité de vigilancia, un soviet, que califica o descalifica a los estados según protejan o no garanticen lo que se llama el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Y bajo esa denominación, los países que no legalizan el aborto entran en la lista negra y los países que legalizan el aborto no merecen objeción alguna. La Convención no habla del aborto, el protocolo facultativo no habla, sino que habla, repito, del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Esa lista da la casualidad que tiene una orientación, está direccionada como forma casi diríamos, no digo extorsiva, pero de presión a efectos de abrir camino a las tesis abortistas. Tuvimos la oportunidad, un par de ministros, de detectar eso a tiempo en el gobierno siguiente, y el presidente de la República inmediatamente pidió al Senado la devolución del protocolo adicional CEDAW, y no fue tratado hasta que en los últimos años, bajo el régimen actual, ha sido aprobado por el Congreso, y entonces esto sirve como una invocación para avanzar en una tarea legislativa cuya finalidad todos conocemos, y que los que lo hacen a través de esta forma subterránea del CEDAW no han tenido en su momento el coraje y el deber de advertir a la población de lo que estaba ocurriendo. Es decir, el pabellón cubre a la mercadería, y la mercadería era carne podrida. Con esto, estimados señores, estimada diputada, pongo punto final a mi breve exposición para no alterar los tiempos debidos, y nuevamente la felicito por la organización de que nada más que con la simple vista se comprueba el éxito de este poder de convocatoria. Y le deseo éxito al doctor Badeni, al doctor Barcia y a todos los demás participantes que van a engalanar la jornada de hoy. Muchas gracias. Me adhiero a la introducción que expuso el doctor Jorge Vanossi, de modo que también felicito a quienes han organizado esta jornada. Agradezco muy especialmente que me hayan invitado a
integrar este panel frente a un auditorio tan calificado como el que está compuesto por ustedes y para referirnos a un tema de gran actualidad: el derecho a la vida y el niño por nacer. El tema puede ser abordado desde distintos enfoques: jurídico, político, religioso, ético, sociológico, psicológico. Nos vamos a atrever a analizarlo desde un enfoque político, Hoy día, en las llamadas democracias constitucionales, todos sabemos que se reconoce con amplitud el derecho a la vida. Y no puede ser de otra manera, porque ese sistema político tiene una finalidad, que se traduce en la libertad, la dignidad y el progreso de la persona, de toda persona. De modo que la vida es un presupuesto para alcanzar esos objetivos. Sin vida no hay libertad, no hay dignidad, ni tampoco puede haber progreso. Eso no significa que en los sistemas autoritarios no se reconozca el derecho a la vida. Sí, se reconoce. Pero como el objeto del sistema no es la persona, como la persona no es el fin del sistema, sino el medio para alcanzar valores que se consideran trascendentales, más importantes que el ser humano, se justifica que los derechos, las garantías que se les reconocen puedan ser reducidas y hasta anuladas en la medida que sea conveniente o necesaria para alcanzar los objetivos del sistema. Y cuando se cercenan o anulan o suspenden esos derechos, por supuesto que también se alcanza el derecho a la vida. Esa solución es inaceptable en un régimen en donde el ser humano no es un medio para alcanzar un fin, sino que es el fin propio del sistema, con su libertad, con su dignidad y con su posibilidad de progresar, tanto espiritual como materialmente. De ahí que en todo régimen democrático constitucional existe un deber ineludible, un deber fundamental, que es el de preservar el derecho a la vida y el de preservar el desarrollo natural de ese derecho a la vida. Y esta conclusión no es algo novedoso entre nosotros. Si nos remitimos a nuestros antecedentes constitucionales más remotos, vamos a ver que esta concepción estaba en ellos. El Decreto de Seguridad Individual de 1811 establecía expresamente: toda persona tiene un derecho sagrado a la protección de su vida. Y en otros documentos constitucionales posteriores se reproducía esa fórmula. Es cierto que, si bien se reconocía el derecho a la vida, no existía una definición del derecho a la vida. Y no existía una definición, como bien se destacó en el Estatuto de 1816, porque es un concepto que es aceptado por todos y que no necesita una definición. De ahí que, si nosotros vamos al texto constitucional de 1853, vamos a advertir que no se menciona expresamente el derecho a la vida. Y no se lo menciona por esa razón que ya los redactores del Estatuto de 1816 habían señalado. ¿Qué sentido tiene agregar, engrosar una Constitución reconociendo el derecho a la vida cuando sin vida no hay derechos, cuando sin vida no hay libertades, cuando sin vida no hay garantías? Entonces se da por sentado que la vida es un presupuesto, es una condición para que se puedan desenvolver aquellas otras cualidades propias del ser humano. Y tal es así que uno de los constituyentes, que no intervino en 1853, pero sí en 1860, como Dalmacio Vélez Sarsfield, cuando redacta el Código Civil y reconoce el derecho a la vida, establece expresamente que ese derecho a la vida comienza desde la concepción del ser humano en el vientre materno. Esa era la idea dominante en el grupo, en la dirigencia política, si ustedes quieren, de ese momento. Y esa concepción, que surge claramente a través de una interpretación teleológica o finalista de nuestra Constitución Nacional,
ha sido reforzada en 1994 con la incorporación del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución, el cual establece la obligación para el Congreso Nacional de dictar todas las medidas necesarias para proteger al niño en situación de desamparo desde el embarazo, al margen de brindar una protección, la obligación de ofrecer una protección similar a la madre, a la mujer embarazada. De modo que no cabe duda que en nuestro sistema político el derecho a la vida es la base de ese sistema. Y por eso es razonable que en nuestro sistema político no se admita hoy día, y ya desde hace varias décadas, la pena de muerte. Porque la pena de muerte en definitiva importa cercenar una vida. Podrá ser justificada para algunos, para otros no. Pero es privar a una persona de toda posibilidad de disfrutar la libertad, la dignidad y el progreso. Ahora bien, entrando en la Convención de los Derechos del Niño, ella reconoce expresamente y en forma muy categórica el derecho intrínseco a la vida del niño. Está bien, la Convención dice que es niño toda persona hasta los 18 años de edad, pero recordemos que cuando el Estado argentino ratificó esa Convención, introdujo una reserva, y según esa reserva, la vida de las personas comienza en el momento de la concepción. De modo que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción y que todas las cláusulas que contiene la Convención sobre Derechos del Niño son plenamente aplicables al niño por nacer. Son plenamente aplicables al niño por nacer. Solución que, en cierto modo, se compadece plenamente con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también establece que la vida comienza desde la concepción del ser humano. Ahora bien, no vamos a entrar a analizar todos los derechos que la Convención de los Derechos del Niño reconoce a esos niños, desde el momento de la concepción según nuestro ordenamiento jurídico. Pero sí podemos destacar dos aspectos. La ley reglamentaria, la Ley Nacional Reglamentaria de la Convención Americana de Derechos Humanos, la 26061, establece precisamente esa garantía a la cual aludió recién el doctor Vanossi, el derecho de defensa que tiene el menor de edad, no solamente en juicio, sino bajo cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad. El derecho de defensa, que puede ser en juicio o fuera de juicio, y el deber del Estado de asumir la defensa de ese desamparado, como decía el reglamento de 1817, porque el niño por nacer es un ser indefenso, es un ser desamparado al cual lo protege tenazmente su madre. Pero no basta la protección de la madre, es necesaria también la protección de la sociedad. ¿Por qué? Porque es obligación en un sistema democrático constitucional proteger al más débil, no al más fuerte. Se ha dicho muchas veces que los derechos que se le reconocen al niño por nacer son derechos en expectativa, lo cual es parcialmente cierto. Es decir, esos derechos va a poder comenzar a ejercerlos activamente una vez que nace. Mientras tanto son derechos en expectativa, pero son derechos que se le reconocen. Sin embargo, en los últimos años advertimos una tendencia jurisprudencial que tiende a reconocerle directamente derechos al niño por nacer. Por ejemplo, el derecho alimentario. Jurisprudencialmente se ha reconocido que la madre, en representación del niño que está en su seno, tiene derecho a exigir una cuota alimentaria al padre, no para ella, sino para el niño. También se ha reconocido que los derechohabientes de una mujer embarazada y que ha sido asesinada tienen el derecho a percibir una indemnización no solo por la muerte de la madre, sino también
por la muerte del niño que ella albergaba. Es un derecho cuya titularidad, es un derecho cuya causa, en este caso, es la muerte del niño, no la muerte de la madre. La indemnización por la muerte de la madre corre por cuenta separada. Y por último, vale la pena, y lo dijo muy bien Jorge Vanossi, leer las breves declaraciones, pero muy profundas y muy bien fundadas, que emitió la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en el año 2007 y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en el año 2008 sobre el comienzo de la vida, coincidiendo ambas academias en que se opera a partir del momento de la concepción, sobre la necesidad de proteger a ese ser desamparado y su severa crítica respecto de aquellos proyectos de leyes que tienden a despenalizar el aborto o directamente a aceptar el aborto como una circunstancia normal de la vida o incluso como un derecho, Hay más. A mi modo de ver, el aborto no solamente aniquila una vida, sino que tiene un componente que muchas veces no ha sido debidamente percibido, especialmente en cierto tipo de aborto, especialmente en el aborto quirúrgico, que es la tortura a que es sometido el niño por nacer, que es la crueldad a que es sometido el niño por nacer antes de que se le dé muerte. Esa tortura y esa crueldad no la aceptamos cuando se trata de cualquier persona ya nacida. Nos parece horroroso. Pero, en fin, nos parece razonable, o a muchos les parece razonable, que se opere respecto de algo que no vemos. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos en una corriente materialista en donde lo que no se toca, lo que no se ve, no existe, ¿no? Y por otra parte, en esos casos estamos degradando al niño por nacer y ubicándolo en la misma situación que una cosa, en una situación peor que un animal, porque los animales están protegidos contra la crueldad, contra la tortura. Hay leyes que penalizan a quienes incurren en ese tipo de actos contra los animales. Con los niños por nacer, que son personas, no acontece lo propio. Y finalmente, y para concluir esta charla, insisto que el aborto es un crimen, que el aborto es un acto que desnaturaliza un sistema democrático constitucional. Es cierto, en muchos de los sistemas democráticos constitucionales está legalizado el aborto, pero es que nunca vamos a encontrar un sistema democrático constitucional perfecto, porque somos imperfectos y nunca podremos confeccionar una estructura perfecta. Pero debemos bregar por tratar de alcanzar esa meta. Y uno de los medios para alcanzar esa meta es precisamente respetar la vida del niño por nacer. No establecer dos categorías, el niño por nacer y el niño nacido. Los dos son iguales, los dos tienen los mismos derechos, los dos tienen los mismos atributos, con una sola diferencia, que uno necesita que lo protejamos y no que lo destruyamos, y el otro a lo mejor ya no necesita una protección tan intensa. Por eso, a mi modo de ver, la justificación del aborto en el siglo XXI solamente puede estar basada sobre una mentalidad esencialmente materialista. Sobre una mentalidad esencialmente materialista, sobre la base de la cual se puede destruir, tanto para los niños como para los adultos, la libertad, la dignidad y el progreso del ser humano. Aspiramos a que en algún momento prive la sensatez, no solo en la sociedad argentina, sino en las sociedades de todo el mundo, para que comprendan el valor real que tiene la vida y para que puedan percibir que más allá de sus ojos, más allá de sus sentidos, hay un ser que se está desarrollando y que nos pide que le demos la posibilidad de disfrutar de la libertad, de la dignidad y del progreso. Gracias.
Sí, y antes de seguir con el próximo panel, quisiera agregar más agradecimientos. En primer lugar, al doctor Jorge Albertsen, vicedecano de la Universidad Austral, quien ha colaborado incansablemente para lograr la presencia de gran parte de los expositores. Así que muchas gracias, doctor Albertsen, por su gran compromiso con este tema. Y además quisiera agradecer la presencia de dos personas muy comprometidas con esta causa, y son los diputados Daniel Tomás, del Frente para la Victoria, de la provincia de San Juan, y el diputado Héctor del Campillo, de la provincia de Córdoba, representante del miembro de la Unión Cívica Radical. Les voy a pedir que se paren, y así los conocen. Los dos diputados nacionales no solamente están aquí presentes acompañándonos, sino que doy fe de que están apoyando y acompañando todos los proyectos de ley que tienen que ver con la defensa de la vida, en los cuales muchos de ustedes han estado trabajando para que estos proyectos lleguen a la Cámara de Diputados. Bueno, ellos son dos de los diputados que están impulsando estos proyectos de ley, y es muy valioso todo el trabajo que están haciendo. Y en este sentido, también agradezco la carta que nos acerca el diputado Tomás, que dice: señora diputada nacional, con agrado he recibido la gentil invitación que me hiciera llegar para asistir a la celebración del Día del Niño por Nacer, a realizarse en el día de la fecha. Compromisos contraídos con antelación, inherentes a mi función, no me permitirán estar presente en tan significativo acto. Adhiero plenamente a todas las actividades que, como esta, impulsen una fuerte defensa y protección en resguardo de la vida. Una sociedad que no defienda los derechos de los más indefensos no es una sociedad justa. Recibo un afectuoso saludo y que las actividades organizadas alcancen el marco por todos esperado. Cordialmente, ingeniero José Luis Gioja, gobernador de la provincia de San Juan. Muchas gracias.